Shalom, que significa paz. Toda honra y gloria a Yahweh, Bashem Yahushai, que Yahweh es el nombre de Dios y Yahushai es el nombre del que el mundo ignorantemente llama Jesús. El tema de hoy va a ser sobre Cornelio y sobre su nacionalidad. Ahora mucha gente cree que Cornelio es un hombre blanco o un edomita, porque cuando lee el primer versículo, Hechos 10:1, y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Y se creen que porque dice la compañía que se llamaba La Italiana, que está hablando de un hombre blanco o un edomita. Y eso no es verdad. En otra lección fuimos adentro de ciertas escrituras y le enseñamos que eso no está hablando de que él era italiano. Es más, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 18, versículo 1. Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Y hallando a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco que había venido de Italia. Este era un hombre judío que se llamaba Aquila, que vino de Italia, porque los judíos, cuando usted lee las escrituras, son hombres negros. Los morenos que están aquí en América, que fueron traídos aquí en esclavitud, ellos son los judíos verdaderos. Este hombre que era judío vino de Italia. Dice, y Priscila, su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. Claudio dio un mandamiento que todos los judíos que estaban en Roma que se fueran de ahí. Cornelio, cuando dice aquí de la compañía que se llamaba La Italiana, está hablando del ejército de los romanos, porque la compañía de él iba para atrás a Italia, y habían ciertas compañías de los ejércitos que estaban esparcidas por cierta otra parte del mundo que estaba habitado por los romanos. Ahora que le enseñamos eso, espera un momentito. Perdón. Ahora vamos a ir adentro de Hechos capítulo 10 y vamos a tratar de enseñarle que Cornelio era un israelita esparcido. Y vamos a ver a dónde llegamos con esto, porque es un capítulo bastante largo, y también el capítulo 11 también le explica también ciertas cosas. Dice, y había un varón en Cesarea llamado Cornelio. Cesarea era una tierra adentro de Israel que fue llamada Cesarea por los Césares. Centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Yahweh con toda su casa. Ahora aquí con esta frase aquí, pío y temeroso de Yahweh con toda su casa, solamente ahí se puede cerrar el libro y se puede saber que Cornelio es un israelita y no es un hombre blanco, un llamado blanco, un edomita. ¿Por qué? Porque aquí en el libro de Salmos 36:1 dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Yahweh delante de sus ojos. Son los llamados blancos, que son los impíos. Ellos no tienen temor del Señor Yahweh. Es más, para enseñarles que los llamados blancos son los impíos, tengo dos escrituras aquí. Del libro de Job 9:24 dice, la tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces, si no es él quien es donde está. La tierra entera es entregada a manos de los impíos. Los que están gobernando hoy en día en la tierra son los llamados blancos, los edomitas. Ellos son los impíos. Y otra escritura más, el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 2, dice, yo os he amado, dice Yahweh, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú, hermano de Jacob? Dice Yahweh, y amé a Jacob, y aborrecí a Esaú, a Esaú aborrecí.
y torné sus montes en asolamiento y su posesión para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, mas tornemos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán provincia de impiedad, y pueblo contra quien Yahweh se ha airado para siempre. Son los llamados blancos, los edomitas, son la provincia de la impiedad. Y leímos en el libro de Job 9:24 que la tierra entera es entregada en manos de los impíos. Entonces, los llamados blancos son los impíos. Aquí cuando dicen Salmos 36:1, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Yahweh delante de sus ojos. Ellos no temen al Señor. Por eso cuando tú ves todas las leyes que ellos pasan, van en contra de todo lo que está escrito en las escrituras, en la Biblia, en la palabra del Señor, del mismo que ellos dicen que creen en Él. Este es el libro de Salmos 50 y 16. Pero al malo dijo Yahweh, espérese un momentito. Debo buscar esta escritura antes que se me olvide. Ok. Dice, pero al malo dijo Yahweh. ¿Al malo quién? A los llamados blancos, a los impíos. ¿Qué tienes tú que enarrar mis leyes? Y que tomar mi pacto en tu boca. El Señor le está preguntando una pregunta a los llamados blancos, a los impíos, a los malos. ¿Qué haces tú? ¿Por qué tú coges mis leyes en tu boca? Ok, y mi pacto en tu boca. Dice, pues que tú aborreces al castigo y echas a tu espalda mis palabras. El Señor dijo que los impíos, los llamados blancos, los edomitas, ellos no quieren la palabra del Señor. Porque cuando usted va aquí en los Estados Unidos, cuando usted va a la corte, te dicen que tiene que jurar en el nombre del Señor, en la Biblia, y después que uno jura, cogen la Biblia, la tiran por detrás y sacan las leyes, estatutos y comandamientos de los llamados blancos. ¿Ve? Si ellos son una gente recta, ¿por qué no gobiernan la tierra o América con las palabras de la Biblia? No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no son la gente del Señor, son los impíos. Dice, pues que tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Los llamados blancos fueron hechos para ser los impíos, los malos. Y fueron hechos para ser destruidos. ¿Ok? Es imposible que Cornelio sea un edomita o un llamado blanco. Salmos 58 y 3. Enajenáronse los impíos desde la matriz. Desde que del momento que los llamados blancos son nacidos, son el diablo de que la Biblia habla. Enajenáronse los impíos desde la matriz, descariáronse desde el vientre, hablando mentira. Y eso es todo lo que los llamados blancos hacen, es hablar mentiras. Por eso es que cuando leímos en Job capítulo 9, dice que la tierra es entregada en las manos de los impíos y él cubre a los rostros de los jueces. Ahora, ¿quiénes son los jueces? Los jueces son, empezando con Dios, Yahweh, su hijo que el mundo ignorantemente llama Jesús, que es Yahushai, los ángeles, los israelitas, profetas, la gente de la Biblia. Todos son gente de color, pero ¿qué él hace? Él enseña al mundo que ellos son gente blanca, que son como ellos. Y eso son mentiras. Ellos desde el momento que salen del vientre, que son nacidos, son mentirosos. Y ellos fueron entregados a eso porque el Señor los hizo a ellos para que sean los malos, los impíos. Es más, este es el libro de Romanos, capítulo 9 y versículo vamos a empezar aquí el 9. Porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Ahora está hablando de Sara, que tuvo un hijo que su nombre era ¿quién? Isaac, ¿verdad? Y no solo esto, mas también Rebeca concibiendo de Isaac, nuestro padre. Y entonces Rebeca tuvo hijos
por Isaac, ¿ok? Porque Sara era la esposa de Abraham, y Rebeca era la esposa de Isaac, ¿ok? Dice, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Yahweh conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. So el Señor hizo que estos dos niños, cuando antes de que nacieron, uno era bueno y el otro era malo, el otro era impío. Y el impío son ¿quién? Los llamados blancos, los edomitas. Dice, le fue dicho que el mayor servirá al menor, y el mayor fue ¿quién? Esaú. Como está escrito, a Jacob amé, que leímos, y más a Esaú aborrecí. Y eso es lo que leímos en el libro de Malaquías capítulo 1. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Yahweh? Porque el Señor dice que él quiere a uno y aborrece al otro. Vamos a decir que hay injusticia en el Señor. Porque muchos de ustedes dicen eso. O sea, ¿por qué ustedes odian a los llamados blancos? Eso no es de Dios. Dios no odia a nadie. Pues ustedes no saben las escrituras. Porque dice que el Señor ama a Jacob, que son los israelitas, los llamados morenos, latinos y indios norteamericanos. Y dice que aborreció a Esaú, que son los llamados blancos. Dice, pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Yahweh? ¿Hay injusticia en el Señor? Porque Él odia a uno y ama al otro. En ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre. Solo los llamados blancos, aunque quieran o tratan de correr para tratar de ser la gente del Señor, ellos no son la gente del Señor. Ellos son edomitas, los llamados blancos. Ahora tenemos israelitas que se parecen a los llamados blancos, que son israelitas, pero no son blancos. ¿Ve? Pero parecen que son blancos. Y esa es otra lección, si el Señor lo permite, le enseñamos esa lección. Si uno de los hermanos allá afuera que escucha esta lección, y si el Espíritu le da que haga ese video, que el Señor le ponga el Espíritu para que lo pueda hacer. Si no, uno de los hermanos lo hará, el Señor lo permite. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Yahweh, que tiene misericordia. Y el Señor tiene misericordia al que Él quiere tener misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón, que para esto mismo te ha levantado, para mostrar en ti mi potencia, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? ¿Por qué? ¿Quién resistirá a su voluntad? ¿Quién va a resistir la voluntad del Señor? Porque Él creó a una gente para que fueran los buenos, los justos, que son los israelitas, y a otra gente que fueran los impíos, los malos, que son los llamados blancos, los edomitas. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Yahweh? Dirá el vaso del barro al que le labró, ¿por qué me has hecho a tal? Si alguien, un barrero, coge un vaso y lo hace un vaso para beber, y hace otro vaso para poner ceniza, o para cuando uno mea o ensucia, usted va a decirle al que lo hizo, ¿por qué tú hiciste eso así? Él lo hizo porque él tenía el poder. Lo mismo con el Señor. El Señor tiene el poder de hacer una gente que sean buena y una gente que sean mala. Y aquí en la tierra los malos son los llamados blancos, los edomitas. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Yahweh? Dirá el vaso, dice, ¿o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso y otro para vergüenza? Hay diferentes vasos que el Señor creó en la tierra, y estos vasos son hombres. ¿Ok? ¿Y qué si Yahweh, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte? Y los llamados blancos son los vasos de la ira que son preparados para la muerte. Y en estos tiempos a que estamos, los últimos días, el Señor va a destruir a estos llamados blancos, a su gobierno,
y a todas las gente que van en contra del Señor y que le tenga la espalda de los llamados blancos. La única gente que va a ser salvada aquí en las tierras de América, Norteamérica, es 1/3 de la nación de Israel. El resto de la nación de Israel va a morir. Ok, so vamos a ir de ahí para atrás al libro de Hechos, capítulo 10 y versículo 2. Pío y temeroso de Yahweh con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Yahweh siempre. Ok, so le enseñamos que los llamados blancos no temen al Señor, no tienen miedo del Señor. Se lo enseñamos aquí en Salmos 36:1. Y aquí Isaías 26:10 dice: alcanzará piedad el impío y no aprenderá justicia. So, aunque le enseñen a los impíos la verdad, no la van a aceptar. ¿Por qué? Porque ellos tienen la Biblia hoy en día, que están gobernando. Ellos saben que ser homosexual es inmoral, que no es bueno, que al Señor no le gusta eso. Pero ¿qué ellos hacen? En vez de condenarlos y hacer lo que la Biblia dice, que la Biblia dice que los maten, ellos le dan, ¿cómo se llama? Le dan derechos para que se puedan casar. Y si alguien lo llama pato o sucio o algo así, le pueden meter en la cárcel y darle con ¿cómo se llama? Un crimen de odio. ¿Ve? So dice: alcanzará piedad el impío y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. Ahora ellos están allá en la tierra de Israel, y ¿qué hacen? Hacen paradas para los patos, para la lesbiana, comen cerdo de toda esa madre que allá afuera. Hacen de todo mal que va en contra del Señor, que va en contra de las Escrituras. Y no mirará a la majestad de Yahweh. So, ellos no van a mirar la majestad del Señor. ¿Por qué? Porque son los impíos. Y el Señor los creó así. So, es imposible, otra vez, es imposible que Cornelio, un hombre recto, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Yahweh, con toda su casa, que da limosnas al pueblo y ora al Señor, es imposible que él sea una persona de las otras naciones o un edomita o llamado blanco. Es más, vamos a ir de ahí al libro de, yo creo que es Mateo 6. Si no lo encuentro, de un momentito aquí. Mateo 6. Mateo 6:7. Y orando, no seas prolijos. Ok, vamos a buscar esta palabra, prolijos. Dice definición: largo, dilatado, con exceso. Y orando, no seas largo. Orando una hora, ahí está uno por 10 horas todavía orando la misma oración. No seas largo cuando esté orando, como los gentiles de las otras naciones, que piensan que por su parlería, su palabrería, serán oídos. Porque el Señor no está oyendo a los llamados blancos y a las otras naciones. ¿Por qué? Porque ellos no son israelitas. Los únicos que el Señor, la única gente que el Señor le escucha su oración es a los israelitas. Es más, déjenme ir aquí, el libro de Apocalipsis. No sé cuál. Denme un momentito. Ok, este es el libro de Apocalipsis, capítulo 8. Voy a empezar el versículo 1. Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban delante de Yahweh, y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro. Un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso, ¿verdad? Para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora, déjenme buscar
otra escritura antes de que se me olvide. Este libro de... ok. So dice, y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora, ¿quiénes son los santos? Porque aquí dijo que el incienso fue añadido a las oraciones de los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? Aquí vamos a ir al libro de Salmos capítulo 148 y versículo 13. Alaben el nombre de Yahweh, porque solo su nombre es elevado. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ensalzó el cuerno de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. So, ¿quiénes son los santos? Los israelitas. So, aquí leímos que el ángel y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro. Dice, y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Yahweh con las oraciones de los santos. So, ¿quiénes son esos santos? Él ensalzó el cuerno de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Son los únicos santos, son los israelitas. Porque la palabra cuando uno es santo, es santificado. ¿Y cómo fue santificado la nación de Israel? Por las leyes, estatutos, comandamientos que el Señor nos dio y los pactos. Y él no hizo ese pacto con ninguna otra nación, como leímos en Salmos 147 y 19. Dice, él denuncia sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho esto con toda gente y no conocieron sus juicios. Aleluya. So, las otras naciones, empezando con los llamados blancos, los edomitas, ellos no tienen nada que ver con las palabras, la ley, los estatutos, los comandamientos, los pactos del Señor. Ellos no tienen nada que ver con eso, solamente la nación de Israel. ¿Ve? So, cuando leímos aquí que el Señor al ángel le trajo las oraciones de los santos con incienso, esos santos son israelitas. Y aquí leímos, aquí vamos a leer Juan 9:31, y sabemos que Yahweh no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Yahweh y hace su voluntad, a este oye. Y eso está hablando de los llamados, de los israelitas, especialmente ahora los elegidos de la nación de Israel. Ok, porque las otras naciones, leímos en Mateo, y orando no seas prolijos o largos como los gentiles que piensan que por su parlería o su palabrería serán oídos. Y no van a ser oídos, ¿por qué? Porque no son israelitas. Y eso es lo que tienen que entender, que no son israelitas. So, otra vez, es imposible que Cornelio es un edomita o de otra nación. No es de edomita y no es de otra nación. Déjame ver otro más aquí que tengo en Proverbios. Creo que es 28. Aquí dice Proverbios 28 y 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y los llamados blancos dicen que en Dios trostean. ¿Ve? Tienen un frase, un refrán que se llama, déjame ver, In God we trust. En Dios confiamos. Está detrás del dinero, del dólar de Estados Unidos. Pero ¿confían en Dios? No. ¿Cómo sabemos eso? Miren a todas sus leyes y miren las cosas que están pasando por la tierra.
Dejan que un hombre, si quiere ser mujer, se puede cortar el pene y hacerse una vagina. Puede tener tetas. Una mujer se puede cortar las tetas y se puede poner un pene en vez de la vagina. Pueden ser homosexuales, pueden ser lesbianas. Tienen sexo con los niños. ¿Cómo ellos van a ser una gente recta? ¿Tienen sexo con animales? ¿Cómo ellos van a ser rectos? Dicen que confían en el Señor, pero no confían en el Señor. Son todos embustes. Proverbio 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Otra vez, es imposible que Cornelio sea un edomita, un llamado blanco, o de las otras naciones, porque las otras naciones, el Señor no escucha sus oraciones. Él solamente escucha las oraciones de la nación de Israel, y hoy en día solamente a las oraciones de los elegidos de la nación de Israel, como dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 11. Cornelio era pío y temeroso de Yahweh con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Yahweh siempre. Este vio en visión manifiestamente, como en la hora nona del día, que un ángel de Yahweh entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puesto en él los ojos espantados, dijo: ¿Qué es, Señor? Y díjole: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Yahweh. Es imposible que Cornelio es un edomita. Es más, este es el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 16. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Los llamados blancos no tienen el arrepentimiento. La única forma en que una persona que se parezca a una persona blanca y tenga arrepentimiento es que sean israelitas que fueron esparcidos entre estas naciones, y después de tiempo su color se le perdió, porque habían hombres morenos que se acuestan con mujeres blancas. Hay hispanos, taíno, boricua, indios norteamericanos que se acuestan con mujeres blancas, y los bebés cuando salgan parece que son blancos, pero sus papás son israelitas. Esa es la única forma que usted puede ser salvo, si parece una persona blanca, si sus padres van para atrás a morenos o indios. ¿Ve? Es imposible, otra vez, que Cornelio sea un edomita, un hombre blanco o de otra nación. Dice: envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a un Simón, que este es Pedro, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón, curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Él le dirá lo que te conviene hacer. He ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, y a los cuales, después de habérselo contado todo, los envió a Jope. Y al día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponían sobrevino un éxtasis, que era una visión. Y esta visión se la explicamos en otra lección que hice de las leyes alimentarias. Y esta era la visión que tuvo, y esta visión significaba que los israelitas iban a estar inmundos, sucios, entre medio de estas naciones. Y vio el cielo abierto, y que descendía un vaso como un gran lienzo, que atado de las 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Esta es una de las escrituras que en las iglesias usan para tratar de decir que se puede comer cerdo o lo que sea, porque esto es lo que el Señor dijo. Y volvió la voz hacia
hacía él la segunda vez, lo que Yahweh limpió, no lo llame tú común. So, dicen que se puede comer cerdo y todo eso porque el Señor lo limpió. No, porque en la otra escritura dice, ¿quién puede hacer algo recto de lo que no es recto? ¿O qué puede hacer algo limpio de lo que es sucio? No hay ninguna persona que pueda hacer eso. El Señor hizo que fueran las cosas asquerosas, sucias, y así es que el Señor la hizo y así que van a ser. El Señor dijo que Él no cambia. ¿Ok? Dice, denme un momentito aquí. Ok. Para atrás aquí, versículo 16, Hechos 10 y 16. Y esto fue hecho por 3 veces y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo, he aquí, yo soy el que buscas. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Yahweh, que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, que ha recibido respuesta por un santo ángel, de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Es imposible que Cornelio es un edomita o de las otras naciones, porque el Señor le escuchó sus palabras, el ángel le trajo las palabras de sus oraciones al Señor. El Señor mandó a la ¿cómo se llama? Perdón. Al primero en mando, el jefe de la palabra que estamos predicando hoy en día, que es Pedro. Eso es imposible que Cornelio es un edomita o de otra nación. Entonces, metiéndolos dentro, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían juntado, y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí, con este versículo, la gente se cree, ves que está hablando de que Cornelio es de otra nación. No, ya se lo explicamos qué significa eso. Ahora, aquí, cuando dice que a ningún hombre llame común o inmundo, esa fue la visión que Pedro vio. Y dice, y volvió la voz hacia él la segunda vez, lo que Yahweh limpió, no llames tú común. Está hablando de los otros israelitas que estaban esparcidos entre medio de estas otras naciones. Porque este libro de Oseas, capítulo 8, versículo 8, será tragado Israel, presto será entre las gentes como vaso en que no hay contentamiento. Veo como un vaso asqueroso. Así que estaba la nación de Israel, que estaba esparcida, porque los israelitas eran los que estaban esparcidos. Este libro de Santiago 1:1, Jacobo, siervo de Yahweh y del Señor Yahushai, a las 12 tribus que están esparcidas. Salud. ¿Ve? Los israelitas fueron los que estaban esparcidos y estaban asquerosos. Por eso fue que los judíos en Israel los llamaban a ellos de las otras naciones. Los llamaban gentiles.
lo llamaban las otras gentes, lo llamaban incircunciso, los llamaban asquerosos, sucios. ¿Ve? ¿Por qué? Porque vamos a ir de ahí al libro de Mateo, a capítulo 18 y versículo 15, dice: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ¿ve? Y esto es lo que sucedió. Los que estaban esparcidos entre las otras naciones pecaron. El Señor los sacó de la tierra. Eso es como si uno peca contra su hermano, ¿verdad? Ve y reguarda y él redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tú tienes un problema con un hermano y tú le hablas al hermano y dices, ok, perdóname, entonces ya ganaste a tu hermano, ¿verdad? Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Porque eso es parte de la ley. Todo está supuesto ser establecido entre 2 o 3 testigos. ¿Ve? Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. Étnico es como un gentil, como una persona de otra nación. ¿Ok? Y tienes que saber en las escrituras, cuando habla de un gentil, que está hablando de un gentil que es israelita, que está en mente de los gentiles, o de un gentil o una gente que son las otras naciones verdaderamente. Y tiene que saber eso cuando usted lee las escrituras por el contexto de la escritura. Esta parte aquí está hablando de otra gente, de la gente de las otras naciones. Esto no está hablando de los gentiles que la salvación fue dada a ellos. Esto está hablando de los gentiles de las otras naciones verdaderas. ¿Ve? Si él no te escucha, entonces tú lo botas para afuera. Como uno vota a las otras gentes, porque las otras gentes no están supuestas a venir adentro donde tú estás. Si tú tienes a un israelita que no escucha la palabra más nada, usted lo tiene que botar para afuera. Es como la apostasía y está asqueroso. Hasta que no se limpie no puede venir para atrás. Por eso fue que Pedro dijo y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero. Los extranjeros son los israelitas que estaban esparcidos entre las otras naciones y que se estaban llamando extranjeros. Ok, vamos a ir de ahí al libro de un momentito aquí, al libro de 2 Macabeo, capítulo 6, y dice, vamos a empezar al 3. Este recrudecimiento del mal se hacía penoso e insoportable para todos. ¿Por qué? Porque Antioquio, él cogió, Antioquio Epifane, él cogió al templo, le destruyó y lo hizo el templo de Júpiter, y hizo que sacrificaran la carne de cerdo y la sangre de cerdo adentro del templo. ¿Ok? Dice, el templo se llenó del desenfreno y las orgías de los paganos que se divertían con prostitutas y tenían relaciones con mujeres en los atrios sagrados, e incluso introducían allí objetos prohibidos. El altar estaba repleto de ofrendas ilegítimas, proscritas por la ley. No se podía observar el sábado, ni celebrar las fiestas de nuestros padres, y ni siquiera declararse judío. Si uno no se podía declarar judío, ¿qué se tenía que declarar? Un gentil, un griego. Y por eso que habían los griegos es más, vamos a ir de ahí al libro de San Juan, capítulo 7, versículo 32. Perdón. ¿Ok? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor estaba haciendo, Yahushua estaba haciendo muchos milagros.
Alguna gente creían en él y otras no. Y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que le prendiesen. Y Yahushua dijo: aún un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se ha de ir este que no lo hallemos? ¿Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y a enseñar a los griegos? ¿Quiénes son los esparcidos entre los griegos? Santiago 1:1. Jacobo, siervo de Yahweh y del Señor Yahushai, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Los que estaban esparcidos son las 12 tribus. Y cuando estaban esparcidos entre estas naciones y persiguieron detrás de sus leyes, se hicieron incircuncisos. Por eso que dice aquí en Romanos, capítulo 2, versículo 24. Porque el nombre de Yahweh es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley. Mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Tú vas a ser inmundo, vas a ser impío, vas a ser no limpio, vas a ser sucio, vas a ser asqueroso, vas a ser como las otras naciones, ¿ve? Como las otras gentes, como los otros étnicos, como los griegos. Vas a ser griego. Por eso que aquí dijeron en el libro de San Juan 7:35, entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se ha de ir este que no le hallemos? ¿Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y a enseñar a los griegos? Ahora, este es el libro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Yahushai, a los extranjeros esparcidos. ¿Y quiénes son esos extranjeros esparcidos? Los israelitas, que fueron llamados extranjeros o esparcidos por los judíos que estaban en Israel. Estos extranjeros esparcidos, que eran judíos, que estaban perdidos o lo llamaban gentiles, estaban en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presencia de Yahweh, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yahushai, gracias y paz sea multiplicada. ¿Por qué? Porque el Señor los iba a traer para atrás y los iba a limpiar para atrás de esa insuciedad, de esa inmundicia en que estaban. Y ahora cuando brinca al segundo capítulo de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: más vosotros, estos son los mismos esparcidos, los mismos extranjeros, dice: más vosotros sois linaje escogido. ¿Cuál es el linaje escogido? La nación de Israel. Real sacerdocio, ¿ve? Porque el real sacerdocio solamente es a la nación de Israel. Gente santa, y leímos en Salmos 148 que los santos son israelitas. Pueblo adquirido, para que anuncies las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque estaban en tinieblas, estaban perdidos, no estaban entre medio de las otras naciones, ¿ve? Y estaban tan lejos que no se llamaban israelitas más nada, no se llamaban judíos ni nada de eso, ¿ok? Ahora vamos a ir de ahí al libro de Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 6. Dice: porque tú eres pueblo santo a Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yahweh, os ha escogido, porque vosotros eran los más pocos de todos los pueblos, sino porque Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Yahweh con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Yahweh tu poder es poder
Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Está hablando de la nación de Israel, porque tú eres pueblo santo a Yahweh tu Dios. Y leímos aquí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anuncies las virtudes de aquel que os ha llamado a las tinieblas, a su luz admirable. Eso eran los que estaban en Juan 7:35. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se ha de ir este que no le hallemos? ¿Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y a enseñar a los griegos? O eso le estaban llamando los israelitas que estaban esparcidos entre estos griegos, los estaban llamando griegos. Eso eran asquerosos. Por eso es que Pedro le dijo a Cornelio y a la gente que estaban con él en Hechos 10:28, y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero, mas me ha mostrado Yahweh que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Por qué? Porque esos israelitas, el Señor los estaba limpiando y los estaba trayendo para atrás por la sangre de Yahushua, de que el mundo ya ignorantemente llama Jesús. ¿Ok? Eso le está enseñando que es imposible que Cornelio y la gente con el que él estaba, que ellos no eran, que ellos no eran edomitas o gente blanca o gente de otras naciones. Eran israelitas que estaban perdidos. Pero el Señor le puso el espíritu sobre Cornelio para que lo buscare. Y entonces el Señor, cuando Cornelio oró al Señor, el ángel se lo trajo al Señor. El Señor oyó su oración y le mandó a Pedro para que Pedro fuera y le diera las palabras de la salvación, para que pueda ser salvo y vivir para siempre. ¿Ve? Dice, por lo cual llamado he venido sin dudar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, 4 días que a esta hora yo estaba ayuno, y a la hora de nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración es oída, y tus limosnas han venido en memoria en la presencia de Yahweh. Y es imposible que Cornelio es un edomita llamado blanco o de otra nación. Envía pues a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de Simón, curtidor junto a la mar, el cual venido te hablará. Así que luego envíe a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Yahweh, para oír todo lo que Yahweh te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia se agrada. Y eso está hablando de los israelitas que están esparcidos entre medio de estas naciones. Y los judíos en Israel los estaban llamando gentiles, incircuncisos. Es más, este es el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 11. Por tanto, acordaos, esto es a Pedro hablándole a los israelitas en Efesio, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros gentiles en la carne. Ustedes saben que eran gentiles en la carne. ¿Por qué? Porque estaban persiguiendo detrás de estos ídolos. Es más, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignores. Sabéis que cuando eras gentiles, ibas como erais llevados a los ídolos mudos. Y eso fue lo que te hizo incircunciso. Eso fue lo que te hizo asqueroso, te hizo sucio, yendo detrás de esos ídolos. Por eso es que te estaban llamando gentiles. Los israelitas o los judíos que estaban en Israel estaban llamando a esos israelitas que estaban persiguiendo detrás de estas naciones, los estaban llamando a ellos también gentiles o gentes o sucias.
¿Ok? Efesios 2:11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que eras llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. Porque esos israelitas que estaban esparcidos entre los griegos y otras naciones no se estaban circuncidando. Por eso que también otra razón que los estaban llamando incircuncisos. Y también los estaban llamando incircuncisos porque estaban incircuncisos en la mente. Porque se creían que eran de esas otras naciones. El Señor lo tuvo que traer para atrás. Lo que pasó fue que habían algunos de los judíos que estaban esparcidos en estas naciones, que todavía estaban persiguiendo detrás de las leyes, que venían a Israel, a Jerusalén, a celebrar la Pascua y otras festividades de Israel, pero sabían que eran israelitas. Pero habían otros que estaban esparcidos entre medio de estas naciones que no sabían que eran israelitas. Esos son los que el Señor levantó a Pedro y después a Pablo para que fueran a ellos, para traerlos para atrás, para hacer una nación otra vez. Porque la nación fue partida en dos después del tiempo de Salomón, que con el rey de Judá, Rehoboam, y el rey de Israel, Jeroboam. Ahí fue que vino cuando el Señor partió la nación en dos. Que en aquel tiempo estaba sin Yahushai, alejados de la República de Israel, porque ellos estaban alejados de la República, porque una vez eran cerca, pero fueron botados para afuera, ¿ok? Y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Yahweh en el mundo. ¿Por qué? Porque se cayeron, fueron alejados, se cayeron, se perdieron, pero el Señor lo está trayendo para atrás. Y el Señor dijo, ¿quién está perdido? Sino mis ovejas de Israel. ¿Ok? Dice, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. ¿Por qué? Porque ellos son israelitas y el Señor lo está sacando para atrás por sus palabras. Y así es que el Señor en estos últimos días está trayendo para atrás a la nación de Israel por sus palabras. Envió palabra a Yahweh a los hijos de Israel, anunciando la paz por Yahushai. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó, cuanto a Yahushua de Nazaret, como le ungió Yahweh de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Yahweh era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándolo en un madero. A este levantó Yahweh el tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Yahweh antes había ordenado. Es saber, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Yahweh ha puesto por juez de vivos y muertos. Este dan testimonio. Y a este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles, los israelitas que estaban entre medio de esos gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Yahweh. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Yahushai. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Y eso señala que el hombre Cornelio de la compañía italiana, que era un ejército de los romanos, no era edomita, no era blanco y no era de las otras naciones, sino él era un israelita que estaba esparcido entre las otras naciones y el Señor lo estaba trayendo para atrás por su camino. Ok, con eso espero que hayan aprendido algo y hasta la próxima vez le digo Shalom.